Bueno, bienvenidos, buenas noches, bueno verlos, esperando que estén bien. Sí, para nosotros es un placer poder, un privilegio poder ser tomados en cuenta por parte de Dios, ¿verdad? Para poder estudiar su palabra, para poder predicar. Es de verdad un privilegio que el Señor nos pueda traer acerca de la profundidad de su palabra y poder también compartirla con los demás. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan. Durante el primer y el segundo capítulo hemos visto cómo Juan le ha escrito a las iglesias para animarlas a permanecer en la verdad y también recordándoles que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías y que en Él le pueden encontrar perdón y purificación de los pecados cualquiera que pone su fe en Él. También estudiamos sobre las advertencias que Juan le hace a la iglesia, advertencias sobre el engaño del pecado y de las tinieblas que muchas veces llegan a cegar al cristiano. Los envuelven en esas tinieblas, engañándolos, llevándolos a vivir en el pecado. Anteriormente, la semana pasada estuvimos estudiando la última parte del capítulo 2, en donde en ese capítulo vemos la necesidad de crecer y madurar en el Señor de una manera espiritual para poder afrontar el sistema de este mundo que es dominado por Satanás, pero que también en medio del sistema de este mundo se encuentra el espíritu del anticristo, quien trabaja a través de falsos maestros para persuadir al cristiano y engañarlo o inducirlo al error, todo con tal de ir distorsionándole la palabra de Dios y que el creyente caiga en el error, ¿verdad? En el engaño. Hoy estaremos iniciando el capítulo 3. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar nuevamente temas que ya se han mencionado en el capítulo 1 y 2, como es la comunión con Dios, el practicar la justicia y el amor hacia los hermanos de la fe. También en este capítulo vemos nuevamente otra alarma o otra advertencia que Juan le hace a la iglesia acerca de la diferencia entre los cristianos verdaderos y los falsos cristianos. Y conforme vamos a ir estudiando el capítulo en las siguientes semanas, vamos a darnos cuenta de estas diferencias que marca este capítulo. Hoy vamos a enfocarnos en los primeros 3 versículos para poder estudiar un poco más a profundidad un tema que se ha tocado en los otros capítulos, que es acerca del amor. El contexto y el enfoque que Juan le da en este capítulo al amor es un poco diferente a lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 3 de Primera Juan. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan básicamente inicia dándoles un despertar, como una sacudida a los creyentes, a los cristianos, para que despierten y puedan admirar, puedan observar y recordar la obra de Jesús en la cruz, que admiren y contemplen la implicación que esto tiene en la vida de la humanidad. La implicación que tiene la muerte y resurrección de Jesucristo es el reflejo más grande del amor de Dios para el ser humano. Esta exposición con la que Juan inicia este capítulo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es como decirles
hey, escuchen, observen, hagan una pausa en medio de todo lo que están haciendo y observen la profundidad de lo que significa el amor que Dios nos está dando. No es nada más que Él nos amó y ya, sino que hay una profundidad tan hermosa en esto que cuando llegamos a comprenderla, podemos llegar a preguntarnos ¿por qué a nosotros? El amor de Dios es tan grande que nos da su salvación, pero no solamente esto, nos adopta y también nos da un nombre como hijos suyos. Y esto nos da una esperanza de reunirnos con Él eternamente a través del regreso de Jesucristo. Esto no es algo que podamos obtener por merecimientos, no es algo que podamos obtener por medio de ritos o por medio de las obras que podamos hacer o trabajos. Aquí mismo en el versículo, en la primera línea nos dice, esto es algo que nos ha dado el Padre. Dios lo dio sin esperar nada a cambio. Y este es un amor que es muy difícil de comprender, porque humanamente podemos preguntarnos, ¿quién quiere adoptar a personas o a seres humanos que constantemente le dan la espalda a su padre? ¿Quién quiere adoptar a personas que van constantemente a pecar en contra de su padre, que van a andar en desobediencia, que van a andar en la maldad de su corazón? Humanamente lo pensamos y es como frustrante pensar en que algún hijo nuestro vaya a hacer tales cosas. Y hay un amor en medio de todo eso, sí, pero si por voluntad propia quisiéramos como seres humanos adoptar a personas que tengan este perfil, probablemente no lo vayamos a hacer. Pero Dios pudo haber ideado nada más un plan de que el hombre fuera salvo del infierno y ya. Pero Él fue más allá. Su amor fue más allá porque no solamente nos da un plan de salvación, sino que nos da el privilegio de poder ser llamados sus hijos. Y esto es algo que podemos entender ahora, nos hace entender el por qué Juan comienza de esta manera. Mirad, cuán amor nos ha dado el Padre. En esta parte podemos ver que nosotros no podemos darle nada a Dios para merecer su amor. No podemos hacer nada más que responder y corresponder a ese amor que Él nos ha dado. Podemos ser comparados, ¿sabe?, con pequeñas hormigas en medio de las galaxias, de la creación. Y siendo tan pequeños, tan imperfectos, siendo tan mínimos, Dios aún así en medio de su eternidad tomó tiempo para crearnos, para darnos propósito, para darnos un nombre como hijos suyos, para darnos de su amor. Y cuando vemos y observamos esto, definitivamente el sistema de este mundo no va a poder comprender, ni lo va a entender, no va a poder entender el amor de Dios, porque no tiene una lógica respecto a lo que este mundo ofrece, al sistema de este mundo, la manera que opera, donde usted tiene que invertir amor en el mundo para poder obtener ganancias y cosas materiales, pasajeras, que no son perdurables. Y aquí es algo importante de entender, porque lo que significa ser hijos de Dios es que no todos son hijos de Dios en la humanidad, en el sentido que Juan lo menciona en este versículo. El amor de Dios se expresa al mundo a través de Jesús, pero esto no hace que toda la humanidad sean hijos de Dios. Solamente se refiere a ellos, a aquellos que le han de confesar con su boca y creer en su corazón de que Él es el verdadero Hijo de Dios.
de que Él es el Señor, el Salvador. Aquel es aquella persona que tiene una comunión constante y una confianza en Él. Entonces, sí, Jesús fue entregado para la humanidad, pero está disponible para quien quiera tomarlo. Y el privilegio de quien lo quiera tomar es el que se va a ganar ese nombre de ser llamado Hijo de Dios. O va a tener el privilegio, no es ni una ganancia, que no es algo que podamos ganar, pues, sino que es un privilegio. Y el ser hijos de Dios no es un nombre un alto nombre que vayamos a llevar, sino que es una realidad, que al confesarlo a Él como nuestro Señor, Él automáticamente nos acredita como hijos de Dios. En Romanos 10, versículo 10, Pablo dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no se trata acerca del arduo trabajo que podamos hacer para alcanzar su salvación. Es sencillamente es la disposición de nuestro corazón de creer, que nos va a llevar a confesar nuestra fe al mundo, a los demás. Porque al llegar a comprender su amor es algo tan inmenso, tan grande, que no va a caber en nuestro corazón, que va a abundar a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestra vida. Con esto podemos ver cómo nosotros tenemos la opción de poder o tomar este privilegio y responder a ese amor, o sencillamente dejarlo. Este mundo no conoce y no entiende la profundidad de esta hermosa relación que podemos tener con el Señor, que podemos tener con el Padre, porque el mundo no le conoció a Él. Lo vio, pasó, le crucificó, pero no lo conoció. Por lo tanto, no va a conocernos a nosotros, porque ese es otro punto que también es importante. A nosotros venir a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Por lo tanto, nuestra antigua naturaleza, la cual pertenece a este mundo, a la naturaleza del pecado, está viciada conforme a los deseos engañosos del pecado. Por lo tanto, al ser nuevas criaturas en el Señor, ya nuestra pertenencia, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Y el creyente en este mundo debe de considerarse peregrino, extranjero. Y esto nos va a ayudar nuevamente a comprender y a fijar nuestra mirada en la eternidad. Si es que la hemos perdido, si es que nos hemos desviado de ese enfoque o de ese propósito. Porque si tenemos la mentalidad de que somos extranjeros, peregrinos en esta tierra, nos va a ayudar a poder amar lo que hagamos, no por nuestra propia voluntad, sino siguiendo la voluntad del Padre, sabiendo de que hay una eternidad esperándonos junto a Él. El mundo crucificó a Jesús porque no le conocía. A nosotros nos van a tomar como extraños, porque ya no encajamos, como creyentes ya no encajamos en este sistema de pecado. Como hijos de Dios, ya nuestra naturaleza no se adapta al pecado, no tiene una compatibilidad. Y algo que este versículo no está diciendo es que dejemos de lado o descuidemos la obra de Dios en esta tierra, una obra que nos ha sido encomendada también, que es predicar de su palabra, predicar de su evangelio. El hecho de que nuestra ciudadanía está en los cielos, no quiere decir que tenemos que dejar de invertir en las personas que nos rodean, que no tienen una relación con Cristo. Entonces, esto
nos lleva a anunciarles a ellos la misma esperanza que nosotros estamos viviendo, el amor que nosotros estamos comprendiendo como hijos de Dios, para poder transmitirla y hablarla a los demás también. En el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan les afirma nuevamente: ahora somos hijos de Dios. Y no solamente eso, les recuerda que futuramente serán transformados, serán vestidos y serán semejantes a Jesucristo. Y esta es una esperanza que cada creyente debe tener. Y todo aquel que ejerce una fe en Jesucristo tiene que saber de que le espera una eternidad con el Señor. En Juan 1, capítulo 12, nos da una garantía de nuestra fe. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Necesitamos no solamente creer en esta promesa, sino ponerla en práctica. Y el Señor no excluye a nadie. Él mismo nos está diciendo acá a todos los que le reciben: su amor, su salvación, la eternidad con Él está disponible para quien quiera tomarlo. Porque dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Regresando al capítulo 2, al versículo 2 del capítulo 3, es claro que que Juan les está hablando acerca de cuando Jesucristo regrese, porque les dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo nos da una referencia acerca de esto. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Pablo dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es algo que definitivamente tiene que darnos esperanza. El poder meditar en esta palabra es algo que tiene que darnos aliento, porque no solamente seremos transformados con Él, sino que podremos verle a Él. Y cuando nos dice y nos habla acá acerca de que le veremos tal como Él es, no es como Él era en esta tierra, sino que nos está hablando de que le veremos como el Hijo de Dios, sentado en majestad, glorificado. Y no, definitivamente no vamos a poder tener como el mínimo o la percepción mínima de cómo será ese día y qué tan grande puede ser lo que admiremos acerca del Señor, porque no cabe ni en nuestra imaginación o pensamiento. Y el amor de Dios es así de grande, no cabe en la creación, sobrepasa todo entendimiento. Y a causa de esta esperanza es que nosotros debemos de buscar alinear nuestra vida, nuestro corazón continuamente con el del Señor. Y por eso el versículo 3 que nos dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Habitar eternamente con el Señor, no hay mayor motivación para poder buscar purificar nuestra vida, nuestro corazón continuamente, alejarnos del pecado que nos asedia, privarnos de lo que este mundo nos ofrece y examinar nuestro corazón continuamente. Y no se trata acerca de mezclar nuestra opinión o nuestro pensamiento con lo que la palabra de Dios dice, sino que no hay que venir predispuestos a lo que su palabra nos habla, sino que hay que venir abiertos a que si el Señor nos está exhortando y está confrontando nuestras vidas acerca del pecado, acerca de cosas o hábitos que hay en nuestro corazón, seamos realistas y seamos sinceros con nosotros mismos. Porque lo hermoso de todo esto es que el Señor siempre va a confrontar en amor, dándonos la opción de cómo poder redimir esas áreas en nuestra vida. Aún estamos en un cuerpo de pecado, sí, es cierto. No somos perfectos, pero Dios ha comenzado su obra en nosotros a través de Jesucristo. En el preciso momento en que nosotros rendimos nuestra vida, nuestro corazón al Señor Jesús, Él comienza su obra en nosotros, porque es el momento en donde estamos rindiendo todo lo que somos, nuestra razón, y le decimos: Señor, haz como tú quieras en nuestra vida. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo les habla a los cristianos diciéndoles esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si hemos experimentado el amor del Padre, deberíamos de decidir no vivir más en pecado y no maquillar el pecado con un amor terrenal, con un amor que el mundo nos dice que es amor. Pero cuando nosotros logramos comprender verdaderamente el amor de Dios, ese amor ágape que Él tiene hacia nosotros, el menor sentido o ánimo que vamos a tener es de ir en contra de ese amor, de no aceptarlo, de despreciarlo, porque ese es un amor seguro, que nunca falla y que siempre va a estar. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el incrédulo que peca es una criatura que peca contra la creación, contra su creador. Pero un cristiano que peca es un hijo que peca contra su padre. Y adentrándonos en el amor de Dios, el no creyente peca contra la ley del pecado, pero el Hijo de Dios, el cual ya no está bajo la ley del pecado, peca contra el amor de su Padre. Y esto es algo que solamente el temor a Dios nos va a frenar de poder hacer. El temor de Dios nos va a frenar de acceder al pecado. Y ese temor no es acerca de vivir en incertidumbre, en dolor, en juicio, no es acerca de vivir en un ambiente de terror, no. Esto lo que nos dice es que como hijos de Dios somos llamados a venir con reverencia ante nuestro Padre y no andar deliberadamente en desobediencia y buscando, no sé, si poner a prueba su paciencia. Vivir bajo su gracia, bajo su perdón y alinearnos a su corazón. Cuando sabemos que nuestro final es ser más como Jesús, esto nos debería
de hacer sentir, querer más, ser más como Jesús ahora. No esperar a que este tiempo llegue. De nuevo, saber que nuestro final es ser más como Jesús debería provocar en nosotros el querer ser más como Jesús desde ahora. Y algo más profundo, saber con anticipación que estamos a las puertas de que estaremos con Jesús y de la pronta venida de nuestro Señor. Esto puede ser el ánimo perfecto para buscar purificar nuestras vidas, nuestro corazón de todo pecado y provocar en nosotros un querer estar listos para su venida, servirle ahora y agradarle desde ahora. Y es que muchas veces como cristianos perdemos nuestra mirada de lo eterno. Y cuando lo hacemos, perdemos nuestro enfoque de nuestra esperanza. Comenzamos a ver en este mundo, a nuestro alrededor, y caemos en lo que este sistema del mundo nos ofrece, que es pasajero, que no es eterno. Entonces, les animo a recordar de que estamos en el último tiempo, como Juan decía en el capítulo 2 de esta epístola, que estamos en la última hora, que este último tiempo inició con la muerte y resurrección de Jesucristo y finaliza con su regreso glorioso. Pero también debemos de recordar de que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Que Él trabaja en medio de la humanidad, pero Él está sobre el tiempo. Entonces, no esperemos alinear nuestra vida mañana, nuestro corazón mañana, porque el día y la hora no lo sabemos, pero que nuestra esperanza y nuestro ánimo estén fijados en la eternidad que vamos a obtener con Él y en su regreso. El poder estar listos y darle la bienvenida a nuestro Señor, que nos encuentre sirviéndole, que nos encuentre escudriñando su palabra, y estar listos. Estar listos no es que usted se acueste con los zapatos puestos, es que su corazón esté alineado al de Él. Es meditar en su palabra de día y de noche. ¿Y por qué esto? Porque cuando iniciamos nuestro día en oración, en la lectura de su palabra, nos prepara para el día. Pero al final de la noche, cuando venimos a su presencia nuevamente, nos ayuda a evaluarnos de qué decisiones, qué pensamientos y cómo fue nuestra actitud durante el día, para tener ese chance de alinearnos nuevamente a su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por la profundidad de tu amor que nos lleva a tener esa convicción de querer más de ti, de querer estar más cerca y más alineados a tu corazón, Señor. Yo te pido que esta noche, Señor, tu Espíritu obre en nuestras vidas, alineando nuestro corazón, Señor, al tuyo, recordándonos de que somos hijos de Dios, de que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, de que seremos transformados y nuestra esperanza está en lo eterno, donde seremos revestidos contigo, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.